Maripaz vuelve. Yo tengo ya varias preguntas, pero dejo, pues, ahí. Bien, hay ya dos. ¿Así? Sí. Bueno, gracias y enhorabuena a los dos, enhorabuena a las dos. La verdad que nos habéis llevado a una dimensión teórica e intelectual que es de agradecer que la hayáis comunicado con tanta precisión y con tanto cariño, porque nos habéis hecho escucharos con atención y además detenernos a pensar determinadas cuestiones y cada quien a lo mejor a llevárnoslas a determinados terrenos que han sido los que nos han suscitado de diferentes dudas. En mi caso, por ejemplo, yo, Maripaz, sé que no querías abrir el tema de la locura, porque ya has dicho que estás transitando, estás comenzando con esa investigación, pero mi duda es si en este libro de Los nombres del exilio, o sea, no sé en qué sentido contrapone la figura del loco y la figura del exiliado, o cuando está pensando sobre lo que constituye el exilio, está cruzando esta otra categoría de locura o está viendo rasgos dentro de lo que está constituyendo como, o lo que está definiendo como el exilio, que están vinculaciones artísticas, porque en el caso de Soane entiendo que son generaciones quizás mayores que son las que están acercándose a este arte, pero en el caso de Díaz Pardo convoca también a generaciones mayores en Argentina, pero a juventudes que están aquí después en Galicia, o sea, ¿cuál es un poco el arco temporal o cronológico de ese público al que están interpelando? Gracias. Yo creo que podemos contestar y luego pasar la palabra a Samuel. Van contestando y luego. Vale, muchas gracias, Bárbara, por la pregunta y darme la oportunidad de enrollarme más sobre este tema. Sí, tu intuición es correcta. De hecho, el primer Solanes, el del principio del exilio, cuando aún escribe en catalán, estando en Francia, habla abiertamente del exilio como una patología. Y lo que he dicho al principio de la influencia que tienen en él los psiquiatras que están siendo influidos por la fenomenología, eso tiene mucho que ver con desplazamientos muy importantes en ese momento del estudio de las patologías mentales que se empiezan a ver con Freud y con la Primera Guerra Mundial y todo eso, muy conectadas con las patologías que genera la sociedad misma. ¿De acuerdo? Entonces, la fenomenología, precisamente en el sentido en el que es un acercamiento filosófico que tiene que ver con la experiencia, con hablar de la experiencia de la realidad, pues se encuentra ahí un momento muy, muy fructífero, ¿no? Pero después, Solanes, por lo que yo he podido leer, se aleja y tiene cuidado de decir a veces explícitamente en Los nombres del exilio, pero el exilio no es una patología. Lo que pasa es que yo no me lo creo. O sea, es como está ahí en el espectro, ¿no? Está en el espectro el exilio. Y de hecho, toda la fenomenología del exilio que lo hace, o sea, el exiliado es una persona que sufre. Y lo que está definiendo a través de la literatura, de los poemas, de todo ese acervo que trae a colación con el archivo literario y con su propia experiencia, aunque él nunca habla en primera persona en ese libro, son experiencias de sufrimiento, cuando él va haciendo como una taxonomía de tal actitud, tal otra actitud, tal, hay muchísimas, es una taxonomía compleja de experiencias que son patológicas y él las va definiendo precisamente porque hay una dislocación de la relación con el espacio y con el tiempo, ¿no? Vale, pero él no es que esto no, pero no es una patología, tal, o sea, pero lo que yo argumento es que estás en ese territorio. Pero precisamente por eso, esa solución que yo argumento que encuentra al final, que es de hecho el final de su vida, yo creo que es también muy solidaria con actitudes de la psiquiatría o de la antipsiquiatría que se estaban tomando desde los años 70. Es decir, la psiquiatría no es o no debe ser, o sea, la antipsiquiatría es, por ejemplo, antipsicoanalítica, porque está en contra de hacer de la psiquiatría una forma como de taller mecánico
en el que viene el sujeto pues, que está estropeado, lo arreglamos y lo volvemos a lanzar, y dicen donde hay que poner el foco es en la sociedad que está creando patologías continuamente. Esto ya es ahora, o sea, unos conceptos que conocemos mucho más, ¿no? Entonces yo por eso pienso que él también está hablando desde el punto de vista del exilio, pero también desde el punto de vista de su propia práctica, como gente como Deleuze, como Guattari, toda esta gente que está hablando, lo que hay que criticar es la sociedad, hay que respetar al individuo enfermo y respetarle su propia realidad paralela, digamos, y crearle condiciones vivibles de vida. Es decir, hay un alejamiento del vamos a reintegrar al enfermo en la sociedad. En fin, eso es un poco especulativo ahí, pero sin duda hay fronteras entre uno y otro. Vale, yo luego también querría hablar de eso, sobre los locos en mucho de esta... Ah, bueno, claro, es que... Que es muy interesante, pero sí, igual... En la iconografía del exilio hay muchos locos. Claro, sí, como en cierta medida este trabajo de la soldadera que yo hablaba, en Seoane hay algo de eso de... hay muchos locos en todo lo que él escribe y dibuja, hay mucho vagabundo, es otra figura de margen que también, como otro incomprendido al que él representa como lúcido, tal, eso también, pero en otro, quizás si hay tiempo después, yo también pregunto. A ver, lo que pasa entonces con Seoane y con Díaz Pardo con respecto a la obra es que, por ejemplo, Seoane hizo un trabajo muy interdisciplinar en el que él soluciones técnicas que aplicaba al grabado luego las llevaba a los óleos. Luego, entonces, por ejemplo, yo trabajando la correspondencia con el director de la Galería Sudamericana de Nueva York de los años 50, él tenía la idea de que Seoane era muy renovador en cuanto a grabado y de hecho fue una figura muy importante en la xilografía que hacía xilocollage y en la serigrafía sobre todo, y luego cuando esas mismas soluciones las aplicó al óleo no fueron exitosas. Entonces, él trabajó mucho con la idea de democratizar el arte. Fue una persona que tuvo mucha incidencia, por ejemplo, en la edición de libros. En la edición de libros allí, y luego cuando, a partir de los 60, montan Edicios do Castro, que Edicios do Castro empieza con 2 volúmenes de Seoane, mientras él está en no Castro, en el verano del 63. Y esos 2 volúmenes los editan y le llaman Edicios do Castro, y es la editorial más importante la editorial que empezó las ediciones del exilio, que ahora retomó Renacimiento, pero una editorial muy importante aquí, con series muy importantes para el estudio integral de la sociedad gallega. Entonces él, muchas de sus modalidades artísticas las llevó a la edición, por ejemplo, y eso estuvo aquí disponible, eso circuló por aquí. Luego hizo mucho el álbum Campesinos, por ejemplo, que no circuló tanto, pero hizo mucha serigrafía reproducible, que eso pues tuvo más circulación que los óleos. Luego hizo mural, mucho mural, hay mucho mural de Seoane, desde el mural El nacimiento del teatro argentino, que es un mural de los más grandes de Argentina. Yo no quiero dar unas dimensiones que sean, las miraré y luego en otra intervención lo digo, porque es monumental, hay imágenes de él haciéndolo y se ve ahí todo pequeñito. Y hizo mural aquí también, por ejemplo, en No Castro, donde está el museo, a la llegada hay un mural inmenso de Seoane. Esa es otra vía, ¿no? Y Seoane llegó en los 60-70 a hacer capas de discos con grabados originales. Entonces, tuvo mucha circulación la obra suya. Es gente que, por ejemplo, en los 40 y 50 le dio mucha importancia a la revista como espacio de confluencia, en un sentido amplio, y él puso al servicio de eso toda su experimentación formal. En un momento en que él está renovando la serigrafía en Argentina, él mensualmente publica, cada 2 meses en realidad, la revista Galicia Emigrante, con serigrafías originales suyas, súper renovadoras, pero con temática gallega y muy rural gallega, tal. Entonces, por ahí hubo bastante circulación. Con respecto a Díaz Pardo, más allá de la cerámica, cuando se monta Sargadelos, se montan unos talleres de Sargadelos.
Entonces, esos talleres a donde venían teóricos y artistas internacionales, vascos, bueno, de todas partes de España y de fuera, con los que tenían contacto, eran abiertos también, eran abiertos para el público. Entonces, la idea fue que la fábrica cerámica tuviera relación a todos los niveles. Lo que pasó con Díaz Pardo, por eso yo lo pienso a través de la dislocación, es que ese periodo del arte de los 40 lo sintió tan ajeno que en un momento dado dejó de pintar muy pronto, muy joven, porque él fue muy longevo. Entonces, en un momento dado dejó de pintar, pero también fue una figura muy importante en la renovación de la edición del libro aquí en Galicia, durante décadas todavía. Entonces, por ahí fueron esas vías de circulación de la obra de ellos. Muy bien. Samuel también tenía una pregunta. Sí. Pobre. Que unha das cousas que fixo Isaac, non? Nese sentido de difundir, popularizar a arte, non? Pois fixo os deseños, non? De cartaces de varias obras teatrais, non? Por exemplo, non? Que é das poucas actividades artísticas individuais asignadas, digamos así, unha vez que deixa a pintura que fai até, bueno, así, casi sempre para un círculo moi concreto, non? De amizades, non? Porque funcionaba así, non era unha persoa extremadamente xenerosa. Eu teño a honra de que a miña universidade fixo doutor honoris causa Isaac Díaz Pardo, non? Penso que é algo que hai que destacar tamén. Engadir algo, de feito, eles, perdón, Samuel, hasta chegaron a facer no Castro, respondendo un poquinho na liña deso que dis, no Castro, que é unha aldea, Samoedo, Castro, non sei cal é parroquia, cal é aldea, pero pertencen ao Concello de Sada, las fiestas propias de ese lugar, las fiestas parroquiales, ellos se hicieron cargo en los 80 y cada año había un taller de artistas, no sé, yo creo que amateur y con diferentes niveles que diseñaban un globo con la iconografía, muy iconografía Sargadelos, y todos los años la fiesta empezaba con la sacada del globo. Entonces un globo enorme que colgaban, que era un globo original, hecho en la fábrica allí en Ocastro por gente, entonces a todos los niveles, y tuvieron mucha implicación. Y eso, unas fiestas patronales, que no me acuerdo si era San Xoán o cuál es, la que sea la fiesta patronal de la aldea donde estaba Ocastro, se hicieron cargo, y el programa de la fiesta era un programa con un diseño súper moderno, de iconografía Sargadelos, tal, y era una verbena, tal, con el globo allí, a muchos niveles, sí, perdón. No, antes que perdonar, Pablo, para nada. Muchísimas gracias, Maripaz y Pablo. Mi reflexión es un poco quizás dispersa y voy a intentar reunir cosas que... Y es más, lo siento, no voy a ir por la parte filosófica, sino más por la parte puramente de gestión y en relación a todo el legado de Díaz Pardo y de Seoane y Sargadelos, etcétera. Y un poco, pues, en primer lugar, y hablo en castellano también porque quiero incorporar aquí, en primer lugar, el riesgo en muchas ocasiones que tienen aquellas iniciativas que parten de personas individuales, personas brillantes, y iniciativas que después es muy complejo dar una continuidad coherente filosóficamente y en los valores a esa esencia inicial. También, desde una visión externa de Galicia, en muchas ocasiones me produce una lástima el pensar que no valoramos este legado. Pienso en muchas ocasiones pues en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, desde una visión de patrimonio cultural, de turismo cultural, etcétera, pues todo el legado de Gaudí, por ejemplo, ¿no? Podría ser un símil, ¿no? en tantas construcciones arquitectónicas, culturales, etcétera. O ya no hablemos de una Bauhaus, que está muy en esa línea, ¿no? O incluso en un patrimonio ya no solo cultural, sino un patrimonio industrial, ¿no? Por ejemplo, cómo introducen la metodología Kaizen en un momento muy temprano en toda la fábrica Sargadelos, ¿no? Cómo se preocupan en la parte inmaterial de todas esas personas que están trabajando en ese espacio para que su vida sea más feliz, podríamos decirlo de una forma, ¿no? Entonces, en todo este entramado que es muy, muy complejo, ya no solo de ese Museo Carlos Masí, de un museo tan doméstico como hermoso, ¿no? Con ese legado tan importante de esa obra del exilio. Pablo, la pregunta es muy concreta. ¿Qué propones de futuro? Es decir, si a día de hoy te dijesen,
haz lo que quieras, ¿qué harías? Y mójate, ¿eh? No, bueno, eso ya es una pregunta y una orden, pero no tengo capacidad, yo creo que acabarás diciendo que no me mojé, pero es difícil porque los procesos de gestión implican un universo de los posibles al que yo soy totalmente ajeno. Entonces yo no sé en qué momento se desechó darle un uso diferente al Instituto Galego de Información, que eso pasó en cierta medida. El Instituto Galego de Información se hace en el 80 y Díaz Pardo estuvo activo en los 80 al menos 2 décadas de vida del instituto, y aún estando él no fue capaz, porque no encontraría los apoyos seguramente, o porque quizás no supo hacerlo, porque claro, nació son unas instalaciones supermodernas con una residencia, hasta una piscina, instalaciones, casas para huéspedes pensadas para un periódico, y él no fue capaz de hacerlo activo, estando incluso 2 años al frente. Un museo de arte a mí me parece más inequívocamente, allá hay un legado. El Museo de Arte Carlos Maside, vale la pena decirlo, en su acta fundacional yo creo que febrero del 70, hay el 4º punto en el que dice: las obras están aquí en 2 formatos, depósito o legado. Las legadas, en caso de que el museo se disuelva, las legadas se repartirán entre los museos gallegos y las de depósito se devolverán a las herederas y a los herederos. Entonces, si me preguntas sobre el museo, yo ahí sí que tengo claro que la declaración de ben de interese cultural, que hay un informe favorable, reitero, del Consello da Cultura Galega de 2018, pues parece una salida viable, pero no se está haciendo. Eso a mí sí que me parece una respuesta. Por ejemplo, hay una herramienta que protegería el museo, que es un museo, a mí me consta, Maripaz, que, por ejemplo, la gente del Reina Sofía, lo hemos hablado, ¿no?, que cuando estaban sorprendidas del valor tanto arquitectónico como artístico de los materiales allí, y eso pues era una manera de protegerlo. Luego, el Instituto Galego de Información, yo no sé, porque no tengo en la cabeza las posibilidades ni la historia de los posibles caminos truncados, no lo conozco tan desde dentro. El museo me parece obvio, por eso yo me refería a la declaración de ben de interese cultural. Yo también tengo una pregunta para... ¿Hay más preguntas? Yo también tengo... no lo veo, perdona. Yo también tengo una pregunta con él. Bueno, luego la haces tú y yo, y creo que no hay tiempo, luego se lo pregunto. Bueno, yo no conozco tampoco, Pablo, no conozco tampoco las intenciones, y hablo así de oídas, de conversaciones con Isaac Díaz Pardo, pero el Instituto Galego de Información yo creo que nace con el propósito de publicar en la transición un periódico en gallego. ¿Es cierto eso o no? Y que fracasa, bueno, no sé por qué razones, pues probablemente por eso que se dice es el capitalismo estúpido, ¿no? Por un problema, supongo, de mercado. Me gustaría, has leído unas palabras del actual director del Grupo Sargadelos, ¿no? Y que habla un lenguaje, pues, del capitalismo duro y puro, ¿no? Es decir, que tiene un museo que está cerrado, pero que no lo va a abrir porque eso es carísimo, y está hablando en un lenguaje que es el lenguaje del capitalismo puro y duro. Una empresa lo que tiene que tener son beneficios y a repartir entre los accionistas. Pero tú mismo has dicho que, por ejemplo, creo que era así, los beneficios que se obtenían en la cerámica se podían invertir en Edición do Castro para publicar libros. Había un proyecto cultural compartido, SEOAN y todo lo que has explicado. Yo no tengo ni idea, de eso. Sí. A mí también, yo iba por eso.
Y la cuestión de las discordias me parece también. Es que yo no tengo información, probablemente alguien que viva aquí. José Manuel, ¿tú sabes algo de esto? Del exilio, y luego la idea de la traducción, que me parece también interesante, es decir, tiene al fin y al cabo una idea positiva. Bueno, bons días, pero desculpas por chegar un pouco tarde porque o catering se atrasou e os que viñamos nese barco pues, tamén nos atrasamos. Por tanto, non puiden escoitar o relatorio de Pablo. A ver, entonces, supongo más o menos, tengo una idea de la historia que has contado, pero claro, un poco la cosa que está saliendo aquí en el debate. Entonces, yo contestaría tres cosas. Isaac Díaz Pardo era tan buen empresario para la cerámica como excesivamente idealista y para los proyectos editoriales y para los proyectos culturales. Él veía eso como mecenazgo, no como proyecto editorial rentable. Lo ha dicho en entrevistas, es decir, y me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a mucha gente. Entonces, cuando ahí hubo intentos en Edicios do Castro por intentar que eso funcionase como una editorial, con unos mínimos parámetros de entrada, de calidad, de rentabilidad, de ver si, claro, es que Isaac, cualquiera que le llegase con un manuscrito, se lo publicaba, con enorme generosidad, ¿no? Pero tampoco había un diseño sobre esto se puede vender, esto se puede vender más o se puede vender un poco menos, porque él partía de la base de que isto non dá cartos, a cerámica é o que realmente sostén isto. E con el periódico Galicia pasó 3/4 de lo mismo. Es decir, por un lado había falta de diseño empresarial ahí, porque todavía en la transición se podían montar periódicos, había el ejemplo que actuaba ahí referente que era el ABUI. Pero claro, es que luego en las circunstancias de la transición en Galicia montar una campaña de suscripciones y de venta de acciones como montó el ABUI, pues no funcionaba. Por diversas razones que sería largo de contar, porque la iniciativa venía del galleguismo histórico y parte del galleguismo estaba en contra, entonces no veía con buenos ojos ese proyecto. Y porque el mismo Isaac, más allá de lanzar la idea, tampoco dio pasos más adelante. Hombre, puedo contar una maldad, ahora que no se escucha a nadie, si me dejáis. Es una... alguien que me contó, alguien que estaba en esa iniciativa desde el principio, que cuando salían del proyecto de vamos a crear el Instituto de la Información o Xornal Galicia, etc., uno de los hijos de Isaac dice, moi ben, agora xa esta idea lanzada, xa temos escrituras, xa sabemos que imos facer o xornal, agora o que temos que facer é quitar o meu pai dai. Perdona, que non se escucha tan bien desde aquí. Non, digo, bueno, conté la maldad que... Non sei se está o micro encendido, que aquí... Ostras, perdón. Ahora demasiado. Vale. Bueno, ahora en pasaje. En plan Julio Iglesias, sí. No, eso quería dicir, bueno, máis alá da verosimilitud ou non da anécdota, non? Que o propio fillo dicía, bueno, agora como o pai tomou iniciativa, o que temos que facer é tomarnos o control. Non, claro, o que había es que la sociedad civil en Galicia en ese momento era poquita cosa. Y esto es un problema estructural. Y porque la que hay, además, está dividida y porque hay una parte del proyecto cultural y político galleguista que no cree en la sociedad civil. Y eso es una gran diferencia con respecto a otros casos. ¿Por qué? Bueno, lo podemos... Pero esto es un síntoma de, más allá de responsabilidades individuales, ¿no? Vale, yo también tenía una pregunta para los dos. Con respecto a Maripaz, me parece muy interesante, es decir, y creo que se conecta de alguna forma a estas ideas de exiliados que tienen una visión, ayer la definí cosmopolita, pero que de alguna forma viven la experiencia del exilio como diálogo. Y toda la reflexión que has hecho sobre la traducción y la importancia, digamos, he entendido bien, también en el campo de la psiquiatría, de la reflexión sobre la experiencia del exilio como momento no solo de dislocación, sino también como momento para aprender formas de diálogos distintos. Y creo que, sí, según lo que he entendido, Solanes también es otro ejemplo. Entonces, también mi pregunta era si él tiene contacto con otros exiliados o personas procedentes, por ejemplo, de la experiencia tan traumáticas de la Segunda Guerra Mundial y la reflexión de la psiquiatría con respecto a las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, para Pablo, que utilizas como, pues cuando
te he introducido el concepto también de antifascismo. Entonces, sí, en Seoane hay iconografía efectivamente antifascista, porque con respecto al discurso de ayer creo que sí es más complicado en el ámbito de las ideas, en el campo de lo visual, pues las ideas y las formas, para decirlo con tu expresión, antifascistas circulan y se adaptan al antifranquismo. Pues es una pregunta que solo puedo contestar pues tentativamente porque aún no lo sé todo. En cuanto a relaciones con otros exiliados y tal, la única que me consta es con Ferrate Mora. O sea, mi impresión es que los 10 años que Solanes está en el exilio francés, está completamente conectado con el exilio catalán, sobre todo, y está participando en las revistas que están apareciendo. O sea, las citas que he puesto en catalán son de este periodo. Y después, inmediatamente cuando se va, o sea, está escribiendo en Germanó, que es una revista de Chile, de exiliados catalanes, pero mi impresión es que después eso se pierde. Entonces no sé muy bien, pero me da la impresión de que no le interesa, no conecta de alguna manera. Todas esas redes que conocemos más a nivel cultural, que se están haciendo entre los exiliados catalanes, por ejemplo, no me consta que participe. Pero eso lo pongo realmente en el capítulo de cosas a confirmar. En cuanto a experiencia de traumas de Segunda Guerra, vamos, primero, o sea, a ver, Solanes es médico del ejército republicano, ¿vale? Es médico de un hospital psiquiátrico, o sea que tiene experiencia de 3 años en hospital psiquiátrico con soldados, ¿vale? O con gente que llega muy mal, no solo físicamente, sino mentalmente. Por las conexiones que ya tenían con Francia, sobre todo con Toulouse, inmediatamente se puede colocar en hospitales psiquiátricos cuando cruzan la frontera en el 39. Él está trabajando los 10 años en 3 diferentes hospitales psiquiátricos. Está trabajando durante toda la Segunda Guerra Mundial en hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos son centros que están muy conectados con el territorio y con la resistencia. Están ocultando gente y están protegiendo gente. O sea que la experiencia de trauma, o sea, esa conexión entre politización, trabajo de trauma, trabajo político, yo creo que absolutamente y además yo creo que es completamente formativa para Solanes. Y lo del diálogo, pues sí, estoy completamente de acuerdo. Es otra manera de decirlo, ¿no? La traducción, bueno, para mí la traducción es una forma de salir de la comunidad, porque lo que le están diciendo es que lo que nos hace humanos es no lo que nos junta con lo que conocemos, sino lo que los obliga a salir y a encontrarnos con el otro. Y eso obviamente es la experiencia del exilio la que lo da. Entonces aquí tienes a Solanes uniéndose a un discurso que ya existe. Tú has citado a Said, Zambrano escribe muchísimo sobre eso de una manera mucho más críptica, pero también en el mismo sentido de que del exilio como un espacio de privilegio para recuperar formas de vida que la nación ha cercenado, ha naturalizado unas formas de ser y de estar en persona y en comunidad que no son sanas y que crean afueras, como quieras llenar ese sentido, ¿no? A mí me recordaba mucho a una noción que usa Traverso en el libro suyo sobre los exiliados judíos, que es el privilegio epistemológico. Claro, que es, judíos, obviamente, sí. de la diáspora judía. No, Sí. pero me recordaba un poco... Claro, sí. Y bueno, yo me lanzo ahí a la piscina con los historiadores, acepto el convite de Julia,
Lo que yo pienso entonces sobre la experiencia de Seoane, habría que remitirlo a cierta especificidad histórica. Entonces, en Argentina del 31 al 43 es lo que llaman la década infame, que son gobiernos marcados por sobre todo el fraude electoral y la corrupción, con diferentes grados de autoritarismo entre ellos, pero básicamente esos son los dos factores fundamentales, de acuerdo con pues, Ricardo Pasolini, Andrés Viso, Jorge Najim, que son así las fuentes que yo he consultado para la historia de esos años. Pues, y entonces lo que pasa en ese momento es que en las izquierdas, y por eso si pensamos en antifascismo, se hace más fácil poder tener conversaciones sobre él si lo que pensamos es momentos. Yo siempre que escribo sobre esos años, escribo sobre el momento antifascista, que yo creo que sí que existe, pero sí que es más fácil poder hablar sobre una característica que marca el antifascismo, que es el frentismo. Es decir, un momento de frentismo fuerte que en Argentina hay en la izquierda y en el que la apelación a la lucha contra los fascismos europeos pasa a ser, estos son palabras de Diana Weisler, un elemento. Lo que digo después, esto todavía Andrés Viso sobre todo, la apelación a los regímenes europeos pasa a ser un elemento de articulación de la política local. En ese movimiento son años en los que la revista es un espacio central y hay muchas revistas donde las artes gráficas pues juegan un rol fundamental. Entonces se pasa a hablar, las historiadoras del arte argentino, sobre todo Weisler, hablan, pero también Giunta, hablan de un arte antifascista de esos años marcado por una fuerte matriz expresionista, vinculada con los expresionismos alemanes, sobre todo Gross. Seoane, cuando se incorpora a ese momento de la historia argentina, llega muy rápido a las revistas. En el 37, la principal asociación antifascista argentina, AIAPE, Asociación Intelectual, Escritores y Periodistas, tiene una revista que se llama Unidad por la Defensa de la Cultura, en la que Seoane hace una de las portadas y es un dibujo del libro 13 estampas de la traición, que es una pareja de la Guardia Civil yéndose con un asesinado en una cuneta. Y entonces él sí que se incorpora a un momento más explícito. Ahí son los años también en los que él lleva una sección del diario Galicia de la Federación, no el del Centro Gallego, que se llama Mercado de las Artes y las Letras, creo que es. No sé, José Manuel, yo creo que es Mercado de las Artes y las Letras, esa sección del 40 al 42, donde hay muchos dibujos explícitos. Y después hay un momento, 43, 44, 45, en el que la iconografía se vuelve menos explícitamente de denuncia política y es más evocativa. Es un momento en el que se está acabando la guerra. Son estas imágenes que luego pervivieron mucho en Seoane, de las mujeres mirando al mar. Esto empieza en el 43 con la revista De Mar a Mar, ¿no? A partir de entonces, lo que pasa es que a mí a partir del 45, hablar de antifascismo me resulta difícil, pero lo que sí que entiendo es que hay un hilo que comunica muchos de los espacios de ese antifascismo, no los liberales, que en Argentina son los socialistas, que se derivaron hacia un antiperonismo feroz, a diferencia del PC, que tuvo momentos de colaboración con el peronismo, un antiperonismo feroz, y participan en el golpe de Estado que tira a Perón. De hecho, José Luis Romero o Jorge Romero Brest, dos intelectuales claves del socialismo argentino antifascista, llegan respectivamente a la Academia Nacional de Bellas Artes y a la Universidad de Buenos Aires, nada más ser el golpe, ¿no? Pero hay un hilo con una parte más filocomunista del antifascismo que entonces pasa a mantenerse en una iconografía realista y una iconografía que está dominada por la figura humana. También un momento en el que aparecen, tienen mucha fuerza la Escuela de Nueva York, desde finales de los 40. La Escuela de Nueva York, el expresionismo abstracto, que tiene mucho peso en Argentina. Entonces, esos años, y es muy importante el hilo de por ejemplo, los congresos por la defensa de la paz, todo el movimiento por la defensa de la paz, Seoane participa
como delegado argentino en el Congreso del 49, una participación gestionada por dos compañeros suyos militantes comunistas, que son Frontini y no me voy a acordar ahora del director de la sala de la Sociedad Hebraica Argentina, seguramente me acuerde y en otro momento lo digo, o si no lo consulto y digo que me he acordado. Y después en el 52 es uno de los firmantes del Congreso Argentino de Cultura, que es una organización también montada por el Partido Comunista Argentino. Él está leyendo en tiempo real a Gramsci, en un momento en el que Héctor Agosti está traduciendo a Gramsci todo, desde mediados de los 40, y en mi lectura tiene una gran influencia. Cuando a él le piden, una periodista venezolana le pide una colaboración para una revista que está montando, él ya en el 51-52 recomienda a Agosti, que dice que es el escritor más importante que hay ahora en Argentina, tal. Y para mí tiene mucha influencia en el proyecto de cultura popular suyo de Galicia Emigrante, tal. Todo eso en la iconografía, entonces, y acabo, perdón, la iconografía, el antifascismo iconográfico, cómo el antifascismo del momento antifascista se refractó al momento 45-55, es a través de una iconografía donde en el centro están las personas. Y hay que pensar que en el 51-52, en la Bienal de Venecia, es el momento del triunfo de los muralistas mexicanos, a través de una iconografía también un realismo crítico en cierta medida, pero un realismo, y Seoane está en esa línea. Y yo diría que desde los 60, mediados, finales, hay una mayor experimentación formal, pero él nunca deja de poner la figura en el medio, en el centro. Entonces, esa es su fidelidad a lo que había sido el momento de la cultura antifascista, en cierta medida. Sí? Sí, agora sí. Bueno, espero que poida un pouco reabrir o debate sobre Sargadelos e o seu legado, porque non, eu estaba pensando que sí, estivemos falando pois do museo, de outras cousas e tal, pero eu moitas veces pois con xente que ao mellor digamos que teñen unha certa simpatía polo proxecto galeguista, pero non están no bloque ou non están metidos no mundo da cultura como podemos estar nós. Esta xente, pois, na cerámica de Sargadelos, pois o recoñecen como algo moi galego, algo do que se sinten orgullosos, algo que sinten que de algún xeito expresa a súa identidade. Entón, non sei, pero é un pouco esta idea de que, bueno, a cerámica era o que, digamos, financiaba todo o demais. Pois sí, pero ao mesmo tempo a cerámica pois non era só iso, non? Eu vexo que non sei, moita xente, hai unha escena nunha película de Almodóvar, non, que Rosi de Palma, bueno, vive nunha aldea de Galicia e vai a protagonista, abrelle Rosi de Palma a porta e na casa ten toda unha vitrina de cousas de Sargadelos. E a min esa escena dixo, jova, pois eu recoñezo iso, sabes? De entrar nunha casa en Galicia e que teña un montón de cousas de Sargadelos, non? Entón, bueno, quería preguntarche, Pablo, pois como... como ves ti isto, non? Se ti pensas que o feito desta cerámica ser tan popular, ter tanto arraigo popular, pois é parte dese legado ou non, ou é outra cousa, ou é o capitalismo, quero dicir, como evaluarías ti iso? A ver, son preguntas moi boas, pero eu fixen un approach conservador, empezando xa por ler texto, entón aí fui moi protegido e agora xa me estades pedindo que saia moito de aí. Non, pero esta é do que vai. Eu o que penso, como vexo eu con respecto a que xuizo fago eu da relación deso co proxecto orixinal. Bueno, hai unha parte do que líamos de facer recoñecible a Galiza a través das súas formas, que eso é así, é basicamente o que ti dixeches, a experiencia que ti contaches en certa medida encaixaría con eso. O que pasa é que hai outra parte que eu contei do proxecto da empresa a todos os niveis, pensada como non mercantilizante, que está no anteproxecto do 64 e está no texto do primeiro número do caderno dos cadernos do Laboratorio Carlos Maside, no texto de Isaac, que é o que Isaac, como decía Xosé Manuel, o que el contou durante décadas, pois esa parte non se seguiu. E outra parte da pregunta se cadra podía ser
se se podía ter feito de outra maneira ou non. Eso se cadra... Bueno, é que eu o que penso, pero eu eso xa non o coñezo tanto. Eu imagino que habrá xente de historia da arte que estude eso. Eles fixeron un traballo de taller constante, é dicir, había seminarios de verán, había unha experimentación constante, pero ao mesmo tempo todo xiraba moito ao redor de Isaac, eu creo. Entón eu non sei ata que punto, porque Sargadelos, a idea é que pervivise, esa é a idea, non? Entón eu non sei ata que punto as cousas novas que fai Sargadelos, cal é o vencello cos procedementos que eran tamén moi colectivizantes, porque eran talleres de verán, eran tal, que funcionou ao principio de todo, nos 70s, eu creo que ainda nos 80s, dende logo. Eu esa parte non a sei, pero a experiencia que ti dis, en certa medida, toca co que eu lía, non? De facer recoñecible a Galiza nas súas formas. Esa parte está aí. Eu cando me doutorei, levei a 2 profes amigos meus, eu marchaba de Nova York e quería que tiveran un recordo de tanto que lles fixen ler sobre Galiza. Leveilles unha figura de Sargadelos a cada un. Penso que tamén é moi típico, non? Eu cando teño que regalar algo así a unha persoa británica, digo, algo así propio, pois Sargadelos, non? É como moi excusado, non? Moi... Que estaba desde antes. Sí, Pablo, yo quería darle otra vuelta más aún, además de todas las preguntas que estás teniendo, porque me ha llamado muchísimo la atención todo ese discurso que yo veo como un discurso de respuesta activa, no sé si diría radical, pero es una respuesta activa al capitalismo, ¿no? Y me parece que coincide en la historia con muchas respuestas críticas al modelo de producción fordista en el final de ese proceso, en el momento que después del 68 nos va a llevar a la posmodernidad y al neoliberalismo y todo eso, las respuestas a la fábrica. ¿Qué se hace con la fábrica? Entonces hay ocupaciones de las fábricas, hay salir de la fábrica, el operaísmo, Negri, hay criticar al capitalismo, las formas de trabajo, porque nos aliena, porque la cadena de montaje nos aliena. Y todas esas alternativas fracasan, porque son alternativas que piensan que pueden responder al capitalismo dentro del capitalismo. Yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, de una película de la película de Joaquim Jordà, Numax presenta, y después la segunda parte, 20 años no es nada. Numax presenta es una película testimonio sobre la entrada en la fábrica de un grupo de trabajadores en Barcelona. Y lo que cuenta la película es cómo, bueno, los dueños quieren cerrar la fábrica en un momento en el que el textil se está yendo al tercer mundo, en ese momento del cambio a la democracia, pero también un cambio al nivel global del capitalismo muy importante. Ya no es rentable la fábrica, hay que cerrarla. Se niegan los trabajadores, la ocupan y piensan que ellos van a poder hacer funcionar la fábrica. Y lo que se dan cuenta, su aprendizaje político, es que no puedes trabajar para el capitalismo sin el capitalismo, porque no pueden competir de ninguna manera, y hay un aprendizaje, por eso es una película muy chula. Y luego, y esa película termina saliendo de la fábrica, porque al final deciden que eso de ocupar la fábrica no va a ninguna parte y nos vamos. Y Joaquim Jordà hace una película 20 años después que se llama 20 años no es nada, donde tú ves a esa gente y están todos en lugares remotos, es decir, han renunciado al capitalismo desde soluciones, esa es mi lectura de la película, desde soluciones individuales que les permiten decir no estamos participando, pero tampoco están cambiando nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es, por no hablar de los que se quejaban de estar en la cadena de montaje, porque entonces el capitalismo responde diciendo, ay, no te preocupes, tú quieres creatividad, yo te doy creatividad, tú quieres flexibilidad, yo te doy flexibilidad. Y así estamos trabajando 24 horas y creando y siendo nuestra creación completamente mercantilizada y negada en su, digamos, en su labor no mercantil, ¿no? Yo veo esto ahí también, ¿no? Está ahí también en ese proceso, porque es un proceso, como estáis diciendo todos, es un proceso que fracasa,
Porque no se puede ser anticapitalista dentro del capitalismo, no se puede. Porque o eres bueno haciéndolo o no llegas a ninguna parte. Bueno, esto es un poco friki también, pero me ha parecido que... Respondo antes e despois paso. É que eu quería facer un comentario tamén ao fío do comentario de Eva, que o que ela sinalaba, eu penso que é moi importante porque entronca cunha idea, cun debate que no fondo ven xa na institución libre de enseñanza, que moi de comezos do século XX, que eu supoño que son as fontes das ideas de Seoane, aparte daquel debate sobre a arte popular, etcétera, que ti coñeces moi ben, que a idea da nacionalización do fogar. É dicir, a través dos obxectos da vida cotiá, crear unha sorte de nacionalismo trivial, no senso de Michael Billig e outros autores, John Fox, etc. É dicir, no mesmo fogar, crear un sistema de referencias que non só evocan nostalgia, senón que tamén que te lembran de onde ves, que é a túa imaxe perante o mundo, pero que tamén, de alguma maneira, te entronca no lugar. É algo moi típico de Exilados, polo demais. Eu lín algures que algo moi típico, por exemplo, de fogares de Exilados, nos Estados Unidos, pero tamén en outros lugares, era ter a casa chea de cerámica representativa do seu lugar natal, de España en xeral, dos moi diversos sitios. Eu lembro, por exemplo, a casa de Juan Linz, en New Haven. Era un perfeito exemplo. El mesmo dicía, era unha idea moi institucionista de ter un recordo sempre presente de onde ves, dunha maneira dignificada. Sí, estou totalmente de acordo co que dixo Xan Manuel. Bueno, de lo que dice Maripaz, en realidad es una dimensión que yo no he explorado tanto. En mi concepción sumamente capitalista de la investigación, a la que me veo forzado en esta fase de mi vida, esta exploración preliminar estaba pensada para un artículo posterior, así que me ayuda mucho en realidad buscar esa conexión. Yo, dos cosas. Una, en la propia trayectoria de Díaz Pardo, que es quien ponía una nota ahí, no lo digo con frivolidad, digo que en las fases en las que estamos, en las carreras al principio, porque tenemos que hacer cosas de puntuación, trabajas con los textos de una manera más orientada a una finalidad que más exploratoria. A eso me refería, que igual sacarías más provecho de la relación con ellos. Entonces, Díaz Pardo, Seoane, yo lo mencionaba, es una persona ya muy consolidada en el mercado de arte cuando empieza a relacionarse con Díaz Pardo. Primero a mediados de los 50 en Madalena y luego ya cuando empiezan a pensar en Sargadelos. Y Díaz Pardo, que es el industrial, él empieza en el 49 con Carmen Arias, que era una persona también ceramista y es de hecho la que tenía en principio los recursos materiales donde empiezan. Es en el lugar donde estaba la casa de Carmen Arias, si no me equivoco, ¿no? Yo creo que es No Castro. Y entonces él yo creo que va evolucionando. Esto que tú hablas tiene sentido que sea un momento de la historia, de su relación con la industria cerámica, en el que se encuentra cuando abre Sargadelos en el 70. Entonces, cuando abre Sargadelos en el 70, él había abierto en el 49 una fábrica, en el 57, justo acabado el peronismo, se va a Argentina, está allí yendo y viniendo, con temporadas de 1 año y medio, y empiezan a montar desde el 66, ya está siempre aquí, y empiezan a montar Sargadelos, que empieza a funcionar un poco en el 68, y en el 70 se inaugura. Y cuando se inaugura, hay constantes acciones colectivizantes alrededor de la fábrica de cerámica, a todos los niveles, a nivel de reflexión sobre gestión y a nivel de talleres de creación. Entonces yo creo que sí que tiene sentido pensar esa fase, que es la fase más activa de Sargadelos como taller, en línea con esto. Y una nota, yo fui avalista de poco, porque mis posibles eran y son humildes, pero de una empresa que se llamó Numax,
que es creada en momentos de gran crisis económica aquí, a mediados de la década pasada, por un grupo de gente joven al hilo un poco de una persona muy importante en la cultura gallega contemporánea, que es Margarita Ledo, que es, entre otras cosas, una cineasta, varios de ellos discípulos de ella, que montaron una empresa que yo siempre vi como un Sargadelos, un proyecto en cierta medida humilde en otro momento histórico, pero que era un cine con librería y taller de diseño, todo junto en un taller que funciona y sigue funcionando. El cine es un cine muy... Ahí fui donde yo vi Alcarrás, por ejemplo, evidentemente en catalán, sigue funcionando muy bien. Y si lo piensas en relación con la peli de Jordá, no sé si se tenía que haber llamado Numas o se tenía que haber llamado 20 años no es nada, quizás, porque es mucho más una respuesta a cómo sería posible un modelo como ese en un momento como este. Sin embargo, está esa fidelidad. Y quiero decir esto también por poner una nota positiva, que sigue habiendo gente que es capaz de hacer, pues desde dentro de las limitadas posibilidades de financiación que hay para la cultura, pues proyectos colectivos, colectivizantes y dentro de una ideología donde yo, por lo que tengo entendido, se funciona con también los trabajadores una relación sana y de respeto, que es un poco de lo que venimos hablando. Hola, bueno, muy interesante todo lo que estáis comentando. Bueno, disculpad la frivolidad con que voy a iniciar y que voy a terminar también, supongo. Es una pena que Díaz Pardo no le interesase la escultura de metal, porque para Cervo y para la Mariña de Lugo todo fue una bendición que se recrease allí una empresa de cerámica y lo hiciese en un polo industrial que ya existía, que procedía del siglo XIX. Pero es que en ese polo industrial, y como yo vivo por allí, pues tengo esta percepción y mucha otra gente también, actualmente es, digamos, como una materialización de un sueño de la Galicia, producto, digamos, del nacionalismo gallego, galaico. Y, en fin, es una bendición para el concello de Cervo, para Sargadelos y para la Mariña de Lugo toda. Pero es que en ese polo industrial va mucho más allá, fue mucho más que una empresa de cerámica en el siglo XIX. Allí está la primera siderúrgica de toda Galicia y creo que de todo el noroeste de España. Y, sin embargo, los dos hornos altos que están allí están absolutamente abandonados, da pena verlo. Y entonces el visitante, pues que no conoce todo este contexto, ni quién es Díaz Pardo, ni nada, y simplemente va allí porque le dicen la guía turística que hay que pasar por allí, pues ve una fantástica fábrica en que se evoca un galleguismo, digamos, popular, que está perfecto, que es muy interesante, pero luego va a unos pocos cientos de metros para allá y ve unas ruinas que no sabe muy bien lo que son, y porque no están, digamos, no se les reivindicó desde ningún punto de vista, no entraban, digamos, en esa Galicia ensoñada, en este caso por exiliados retornados, ¿no? Y, en fin, es una pena, porque Sargadelos es mucho más, o fue mucho más, y podría ser en el futuro mucho más de lo que es la cerámica. Sí, bueno, contéstoche en galego ou en castelán? Eu falei un pouco deso, porque nos textos de Díaz Pardo a siderurxia é do 18 xa, é a primeira siderurxia industrial de España. O que é de principios do 19, do 3, é cando Ibáñez empeza a facer cerámica, do 1803. Eles, de feito, cando Díaz Pardo marcha para, eso non o dixen, pero cando Díaz Pardo marcha para Magdalena no 57, as porcelanas de Magdalena, que foi unha fábrica na que el traballou en Argentina, é porque os caolíns que el usaba en Do Castro viñan de Sargadelos, pero por un cambio de lei que orientou a exportación de certos minerais para que eses caolíns puideran sair cara a Centro Europa, a eles fixéronselles moito máis caros e máis inaccesibles. Entón, ese é un dos factores que con certo desalento levan a que el acabe marchando eses anos para Argentina.
Eu estou de acordo coa parte que ti dis que é frívola, a parte inicial, claro que é unha pena, sí, pero non sei, eu non coñezo o estado actual da siderurxia, pero se non está conservada, dende logo, en toda a concepción do proxecto, que ali houbera eses recursos, eu lín un par de textos nos que el falaba diso, que ali houbera ese proxecto era o motivo principal para montar Sargadelos. Non é que a cerámica, senón era decir, vamos a facer un proxecto no lugar donde veñen os materiais todos para este tipo de actividade, a cerámica falo neste caso, non? Pero sí, eu estou de acordo en que non se tivera feito unha explotación integral diste dos recursos do que deixou montado Ibáñez, é ao que ti te refires, non? O simplemente de cara al futuro, para potenciar el turismo, que no tiene otro futuro esa zona de Galicia, desgraciadamente, pues se podría potenciar también esta otra. Tú acabas de decir, yo no lo sabía, es la primera siderurgia de España. Solamente por eso ya en Cataluña montarían un museo. Sí, eu non sei sintar polo turismo, pero máis, non sei, o turismo é que eu son de Arzúa, que está no camiño de Santiago, entonces eu pensar, claro, sí, e vivo en San Lázaro, en Santiago, que é por onde entran os peregrinos, entonces a min cóstame moito imaginar neses termos, pero dende logo o que sí que eu penso é que bueno, que claro, que ten valor, claro, que o que se puidera facer ao fío da relación entre eses dous legados, por un pouco a linguaxe que vimos facendo, claro que sí, que teria sido, ou pode ser aínda interesante, sí. Sí, bueno, podemos darlo por cerrado y a las 2:30. Bueno, Pablo os explica todo y muchísimas gracias por esta interesante sesión.